Cierre del gobierno en los Estados Unidos, un shutdown en los Estados Unidos, el cierre del costo fiscal que significa mantener una horquilla de funcionarios públicos que le dan sustento a una economía. Equivale acá a cerrar pues prácticamente todas las oficinas públicas. Y es que hoy día en Cuaderno de Economía, un podcast de economía que habla en tu idioma, justamente y a propósito de ello vamos a hablar del el cierre del gobierno de los Estados Unidos y su impacto en los mercados globales y sobre todo en los mercados de la región de América Latina. El cierre del gobierno en Estados Unidos genera incertidumbre. Incertidumbre sobre todo desde los mercados financieros globales, desde el flujo de capitales globales, incertidumbre desde cualquier tipo de horquilla vinculada a los mercados. Analizaremos, por ejemplo, cómo afecta a Wall Street, cómo ha afectado a Wall Street, cómo ha afectado al dólar estadounidense, a la deuda estadounidense, que ya de por sí lastra de complicaciones, y a los mercados, sobre todo emergentes, y entre ellos, evidentemente, los mercados de la región de América Latina, como dije hace un ratito. Y este foco especial que le vamos a colocar a Latinoamérica, creemos desde Cuaderno de Economía que es importante considerarlo, habida cuenta que América Latina pues no la va a pasar bien ni este año ni el próximo año, ¿verdad? Justamente y a propósito o alrededor de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Así que sin más, vamos a introducirnos en este entramado federal del gobierno estadounidense, el gobierno del presidente niño, del presidente infante, del presidente párvulo, el 47º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Otrora heredero, digamos, es un heredero, ¿no? Ese es el único mérito que tiene, heredero, y otrora actor de cameos en películas de segunda clase allá por fines de los años 90 del siglo pasado, películas, producciones tales como Mi pobre Angelito 2. Ese es el actual presidente de los Estados Unidos. Bien, a modo de introducción vamos a decir lo siguiente. El cierre del gobierno de los Estados Unidos, que es una práctica recurrente, y recurrente ¿por qué? Porque el cierre del gobierno, de un gobierno, en este caso el gobierno que corresponde a la economía más grande del planeta, ¿no? Es, decíamos, una práctica recurrente porque nos lleva a reflexionar en torno a la capacidad no solamente fiscal que tiene Estados Unidos, sino a la capacidad institucional que tiene esta economía, ¿no? Si es que las instituciones estadounidenses pueden soportar esto. Ahora, es una práctica recurrente. Todos los, digamos, terceros trimestres del año, el Congreso se reúne y aprueba un presupuesto. Acá lo aprobamos también, ¿no? Lo presentamos al Congreso, acá en el Perú, aprobamos ese presupuesto, y si el Congreso en los Estados Unidos, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta, no consideran que ese presupuesto es el adecuado, se le da pues un tiempo prudencial adicional a la Secretaría del Tesoro, al Treasury, para que, o con el fin o con el objetivo de reevaluar, reperfilar el presupuesto, este budget, y si no lo logra en una determinada fecha de corte, no, simplemente el Congreso dice, no se les paga ni a policías, ni a militares, no se les paga a los funcionarios de rango medio, de rango alto, no se les paga ningún cargo público, en fin, es prácticamente el cierre, como podemos ver acá, de la economía más grande del planeta. Ahora, lo interesante es que dentro de este cierre, ¿no? Donde los empleados federales no solamente no van a recibir su salario, sino que la economía misma no va a poder funcionar. Es decir, no vas a poder obtener tu licencia de conducir, no vas a poder obtener tu permiso para instalar un negocio, unos paneles solares en Texas, en California, no vas a tener tu licencia para explorar, no sé, una operación minera, en fin.
Acá el cierre, decía, a modo de introducción, del gobierno de los Estados Unidos no solamente significa un problema de política interna, es también un terremoto financiero que amenaza, que golpea, que impacta sobre todo la confianza de los mercados en la economía más grande del mundo. Hoy en Cuaderno de Economía vamos a analizar este shutdown y cómo afecta a los mercados estadounidenses, qué señales envía a los inversionistas internacionales y cómo golpea directamente a América Latina. ¿No? Ahora, ¿qué significa en concreto que este señor de acá haya cerrado, digamos, haya cerrado al país, ¿no? O sea, le haya simplemente bajado la llave al país, ¿no? Lo dicho, es una práctica recurrente, es una práctica donde si tú tienes, por ejemplo, digamos, la anuencia, la luz verde del Congreso, ok, sigamos operando, sigamos funcionando como lo hemos hecho en los últimos, digamos, 12 meses, 52 semanas, ¿no? Y todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, vamos a seguir así. Pero cuando no ocurre eso, cuando tienes un Congreso que utiliza este cierre, este shutdown federal, donde, repito, los funcionarios, los cargos públicos no pueden cobrar su puñetero sueldo, ¿no? Lo que tú estás provocando o lo que tú puedes provocar es lo siguiente, ¿no? Eh, y puedes provocar, pues, no solamente una crisis política, una crisis institucional, puedes joder a la economía, también puedes joder a la economía estadounidense, ¿no? Y la jodes bastante, ¿no? Y eso significa también joder al resto del planeta, ¿no? ¿Todo por qué? Porque este señor tiene un ego del tamaño probablemente de su vejiga, con perdón, ya del tamaño de su vejiga, y simplemente quiere, digamos, hacer y deshacer a propósito de lo que digamos, se quiere o se desea en una economía medianamente saludable, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de cómo podemos salir de este trabajo y sobre todo algo muy interesante a propósito de este cierre de los Estados Unidos, de esta bajada de palanca, de esta bajada de llave que está ocurriendo en los Estados Unidos. Vamos a hablar de la posibilidad, de la gran posibilidad que existe de ingresar a una nueva crisis sistémica financiera global originada en la economía más grande del planeta. Así como en el 2008 se gestó una crisis financiera sistémica global a propósito o alrededor de la crisis subprime, no sé si ustedes recuerdan ello, ¿no? Vamos acá desde el Cuaderno de Economía a ser un poco doctor Doom, ¿no? Doctores desastre, y vamos a reperfilar o redefinir si es que efectivamente va a ocurrir una debacle financiera, una crisis financiera global. ¿Por qué? Porque de momento estamos recontrafregados, ¿no? Con este señor de acá, ¿no? Y que no da su brazo a torcer, que porfía, ¿no? ¿En función a qué cosa? En función a que no quiere no solamente hacer funcionar la maquinaria estatal estadounidense con sus ideas libertarias, que nos puede parecer de lo más pelotudo, pero la verdad es que las tiene, ¿no? Y las pregona, y las difunde, y las, digamos, gestiona de tal manera que su odio está llevando a los Estados Unidos, repito, la economía más grande del mundo, prácticamente a ser un país, una economía paria, una economía que nadie la quiere, una economía que nadie quiere saber de ella, una economía, un país, una nación desde donde se exuda odio, desde donde se exuda exclusión, clasismo, racismo, xenofobia, misoginia, homofobia, es decir, todos los males, todas las plagas que podemos tener en la mente están ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos, ¿no? Y eso
esa situación, ese ecosistema, ese hábitat, ese escenario, está también, por otro lado, atacando a la economía a través de dos vectores, ¿no? Los dos vectores claves, ¿no? Los que tienen que ver con, digamos, la guerra comercial arancelaria, ¿no? Que es, digamos, no es otra cosa que un catalizador de la inflación, una inflación en los Estados Unidos que no se acerca todavía, además, y todavía al rango meta del sistema de la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense. Por otro lado, tenemos un bajo crecimiento. Ya sabemos que el primer trimestre de los Estados Unidos creció cero. El segundo trimestre rebotó. No sabemos aún cuál va a ser la suerte de este tercer trimestre, ¿no? Pero no estamos observando que la economía estadounidense le vaya bien. El mercado laboral no agrícola no es que se encuentre en una situación de estancamiento, pero tampoco avanza. Y eso ha motivado, evidentemente, como un paréntesis, ¿no? Y hablando ya de economía monetaria y bancaria, ha motivado a la Reserva Federal a bajar las tasas de referencia de corto plazo, con todo el peligro que conlleva eso. ¿Y cuál es el peligro de bajar las tasas de referencia de corto plazo? Inflación. Inflación. Y ustedes imaginan a la economía estadounidense con una horquilla inflacionaria, pero además, por el otro lado, una horquilla recesiva, más lo que está ocurriendo ahorita, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el cierre de la economía, porque en estos momentos la economía estadounidense simplemente está cerrada. Algo que los medios no están difundiendo, algo que los medios no están advirtiendo. Están hablando tontería y media de que el sol es la supermoneda, y eso es mentira, ¿no? El sol no es supermoneda de nada, ¿no? No, y que nuestra inflación está controlada, ¿no? O sea, sí, está controlada gracias al Banco Central de Reserva, ¿no? Pero tampoco una inflación baja es óbice para alegrarnos, porque eso también puede significar que estamos creciendo de manera torpe, de manera tardía y de manera tímida. Entonces estamos ocupándonos de tontería y media cuando tenemos al frente a la madre de todas las desgracias, ¿no? Tenemos al frente al origen de la debacle, de lo que puede ser una debacle global mundial, ¿no? Y desde el Cuaderno de Economía, desgraciadamente estamos pronosticando eso. Estamos pronosticando que el planeta, no este 2025, pero probablemente en el 2026, ingrese nuevamente, tras 16 años, quizás un poco menos, ¿no? 2008, sí, más o menos 18 años, ¿no? Ingrese pues a un estadio, ¿no?, de crisis sistémica global. Renzo Giovanni nos dice, hola, ¿recomienda comprar dólares antes de que empiecen las elecciones? Yo no puedo recomendar eso, porque no sé cuáles son tus expectativas, no sé cuáles son tus, digamos, tus perspectivas a corto y a largo plazo. No te puedo recomendar absolutamente nada, ¿no? Y menos a propósito del dólar. Sería muy poco serio, muy poco profesional de mi parte recomendarte, digamos, o sugerirte, en todo caso, que adquieras dólares, porque no me corresponde hacerlo, ¿no? No sé cuál es tu perfil de riesgo, no sé cuál es tu aversión al riesgo, no sé cuál es tu tolerancia al riesgo, no sé para qué quieres dólares, no sé cuáles son tus objetivos, digamos, inmediatos o mediatos, no te podría recomendar. Lo que sí te puedo decir, Renzo, Giovanni, es lo siguiente, que de momento tú registras un dólar golpeado, sí, pero no es débil, no está débil el dólar. Yo nunca voy a decir que el dólar es una moneda, una divisa débil, nunca lo voy a decir. Que lo digan otros economistas, que lo digan otros periodistas económicos, si desean, pero de Eduardo Recoba no va a salir nunca de que el dólar es débil, que puede estar golpeado, que puede estar impactado, que puede estar quiñado, está bien, puede ser, pero el dólar en algún momento va a rebotar. Las elecciones son por lo general, estacionalmente sí, las elecciones tienden a presionar al dólar, al tipo de cambio, al cruce dólar versus sol, y esto puede significar una cierta revalorización del tipo de cambio, ¿no?, de cara a las elecciones, ¿no? Pero, como te digo, eso es lo único que te puedo indicar, eso es lo único que te puedo decir, Renzo Giovanni. No me pidas que te recomiende, digamos, comprar dólares, no me pidas que te recomiende comprar una determinada acción. El Cuaderno de Economía no, en todo caso, por lo menos este economista no está diseñado para eso, ¿no?
tendría que conocer cuáles son realmente esas, digamos, expectativas o esas perspectivas que tienes, qué carteras, qué portafolios operas, ¿no? Y cuáles son, evidentemente, tus visiones a corto y largo plazo, ¿no? Espero, perdóname, pero no te puedo sugerir eso, ¿no? Bien, gracias en todo caso por el comentario. Entonces, tenemos ese entorno, ¿no?, enrarecido, ¿no?, a propósito de este shutdown, ¿no? Ahora, ¿qué significa el cierre del gobierno en los Estados Unidos? A ver, vamos a explicar este government shutdown. Cuando el Congreso no aprueba un presupuesto, decíamos anteriormente, federal, el gobierno se queda en una situación vulnerable porque no registra fondos para operar. ¿Qué significa no registrar fondos para operar? Que no le puede pagar a médicos, que no le puede pagar a enfermeras, que no le puede pagar a policías, que no le puede pagar a bomberos, que no le puede pagar a militares, que no le puede pagar a proveedores, que no puede pagar programas sociales, que no puede pagar infraestructura o mantener infraestructura, que no puede gastar en el mantenimiento de infraestructura, y eso decanta que en un malestar social generalizado. ¿Por qué? Porque los trenes no tienen mantenimiento, los buses tampoco, las estaciones de policía menos, los hospitales, que ya de por sí la salud en los Estados Unidos es muy mala. Hablo de la salud pública, hablo de la seguridad social, es muy mala y es muy costosa. No puede pagar a los paramédicos, no puede pagar la gasolina de las ambulancias, es decir, entra en un colapso total la economía estadounidense. Dos, el impacto es inmediato, ¿no? Las agencias están cerradas, los cargos públicos, o sea, los empleados públicos no tienen paga, no tienen nómina, existen retrasos en las estadísticas y esto es grave. Como los empleados públicos no reciben su sueldo, ¿no?, los empleados que, por ejemplo, trabajan las estadísticas macroeconómicas de los Estados Unidos, que son clave para poder seguir la trayectoria de los mercados, bueno, esas estadísticas van a verse afectadas. ¿Por qué? Porque los empleados públicos no pueden, pues, ir a la oficina y trabajar gratis, ¿no? Y son estadísticas clave que son vitales, tanto para la Reserva Federal, para que la Reserva Federal dibuje una línea base, un escenario base, a propósito de la política monetaria, de las tasas, de referencia de corto plazo, de la inflación, de la fortaleza o del, digamos, de la fortaleza o no del dólar estadounidense y en general de los mercados. El último, y esto es un cague de risa, y esto es un cague de risa, y esto es para todos aquellos que ven a Trump como una suerte de gurú, de mago, y les encanta Trump, y les encanta hablar de Trump, etcétera, etcétera. A ver, Renzo Giovanni nos está diciendo otro comentario, ahorita te contesto. Y les encanta ver a Trump pues como una suerte de ejemplo de libertarismo. Bueno, el último cierre total del gobierno ocurrió el 22 de diciembre del 2018 y también hubo otro evento vinculado al 25 de enero del 2019 bajo la administración de Trump, ¿no? Fue el shutdown más largo de la historia de los Estados Unidos, sí, porque los cierres de la economía estadounidense tienen una historia y tienen también un defecto. Si son muy prolongados, es decir, si el cierre, si el Congreso no le da la luz verde, esto puede provocar efectivamente que haya un deterioro muy marcado en los mercados. Bueno, el shutdown más largo de la historia de los Estados Unidos fue de 30, 32, hasta 35 días de duración, y la causa principal, ¿no?, y esto de nuevo es un cague de risa, fue una mechadera de campeonato entre quienes, ¡titín!, la Casa Blanca por un lado y el Congreso por otro, a propósito alrededor de la financiación de ¿qué cosa? ¡Ja! Muéranse, del muro en la frontera de México. Ese fue el chongazo, si se construía o no el puto muro de la frontera con México, ¿no? Y esta estupidez, ¿no?, esta idiotez del muro que provocó casi más de un mes de cierre de la economía estadounidense, costó 800,000 empleados federales sin paga, sin nómina, muchos de ellos sin sueldo durante ese mes, y provocó retrasos en servicios públicos,
en infraestructura, en financiamiento, en pago a los cargos públicos, en reestructuraciones, en gastos sanitarios, en gastos educativos, los profesores no recibían paga, y también en la publicación de datos estadísticos críticos que sirven para dibujar la cancha a quienes, a los inversionistas. Antes de este evento hubo un cierre más breve en enero del 2018, nuevamente muy gracioso porque también fue con Trump y que duró apenas 3 días, ¿no? Bien, Renzo Giovanni nos dice, ¿y cómo ve el crecimiento del S&P 500? La promesa de Trump de invertir 500.000 millones en IA no da un buen futuro a todas estas tecnologías que parece que encabezan el S&P 500. El S&P está muy bien, va muy bien. El S&P está creciendo, las utilidades, los resultados de las principales empresas. Recordemos que el S&P es el VIP del Dow Jones Industrial, ¿no? Del índice Dow Jones. Y recordemos también que el S&P agrupa también, digamos, absorbe también acciones de compañías emisoras del Nasdaq, ¿no? Que es el índice tecnológico. El S&P es muy rico en ese sentido. Y le está yendo bien porque los resultados al primer y segundo trimestre fiscales fueron buenos, fueron saludables. Habrá que ver, Renzo, cómo le va al siguiente trimestre fiscal a estas empresas, ¿no? Esta promesa de Trump de invertir 500.000 millones de dólares o 500 billones en escala corta de dólares en inteligencia artificial, vamos a ver qué resultados dan. Recordemos que Trump es muy hablador. Recordemos que Trump, como buen matón, habla mucho. Recordemos que Trump, como buen presidente niño, es mucho de blofear. Entonces, y además también él cognitivamente no está bien. Un día dice una cosa, el otro día dice otra, y eso desde enero, desde el 20 de enero de este año, ha sido la retórica constante, ha sido la retórica recurrente, Renzo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Dice Abe, hola, ¿qué tal? Como dice el presidente Vizcarra. ¿Qué opinas del precio del petróleo a mediano, largo plazo? El precio del petróleo se va a mantener, no va a registrar gaps importantes y tampoco brechas claves. El precio del petróleo se va a mantener. ¿Y por qué? Porque en estos momentos, cualquier activo que no pague intereses, y es el caso del petróleo, evidentemente, es más atractivo que los activos que sí pagan intereses. ¿Me dejo entender? Es decir, el petróleo, el oro, por ejemplo, que tampoco deben intereses, están siendo extremadamente atractivos. El oro de momento ya pasó desde hace rato, ¿no? El umbral psicológico de los $3.860 la onza Troy. ¿Y esto por qué? Porque la incertidumbre que está generando este señor del peinado anaranjado, ¿no? Y incertidumbre que decanta justamente en esto, en el cierre, está provocando que haya incertidumbre en los mercados bursátiles y además está provocando que el dólar golpeado, ¿no? Impacte sobre las acciones que se cotizan justamente en dólares. Entonces los inversionistas, por un tema de costo, de oportunidad, ¿no? Se viajan o van o decantan por activos que sí los puede proteger ante eventos como este cierre, como la inflación o como la recesión, que pueden ser también consecuencias de este cierre, ¿no? Renzo Giovanni nos dice, hace sentido que pudiéramos ingresar en una recesión con un S&P 500 que tiene una tendencia al alza. Nos pregunta, ¿eso me causa duda? No, no. A ver, la bolsa no es barómetro o termómetro de absolutamente nada, Renzo. Olvídate de la bolsa, olvídate de los mercados bursátiles. De los 300, no sé cuántos habitantes tenga Estados Unidos, 300, imagino que tenga 300 millones, hay muy pocos los que invierten en bolsa. O sea que la bolsa no es barómetro. Lo que sí puede decantar en una recesión justamente es la prolongación de este cierre. Dije hace un ratito que la extensión más sólida, más fuerte que tuvo el shutdown, el cierre de los Estados Unidos, duró casi un poco más de un mes, ¿no? Y eso sí puede generar una trayectoria peligrosa que puede catar, así como catas un vino amargo, un vino rasposo, un vino nuevo, bueno, eso puede catar ciertos sabores de recesión, ¿no? Ciertos sabores recesivos, ¿no? Gracias, Abe, y gracias, Renzo Giovanni, por los interesantes comentarios, ¿no? Bien, entonces decíamos que
Eh, Ese es el escenario base, ¿no? En eso consisten los cierres que hay desde los Estados Unidos, ¿no? Desde el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, la incertidumbre en los mercados financieros globales. A ver, un cierre básicamente se concentra en hasta, yo diría, 4 bullets que pueden provocar un entorno de nerviosismo, de especulación, de marchas y de contramarchas al interior de los mercados internacionales. El primero es un shutdown que envía un mensaje de inestabilidad política y fiscal. Eso de cajón, eso de cajón. Los shutdown, por lo general, envuelven o provocan en los inversionistas que haya pues un entorno enrarecido, no solamente de inestabilidad política, donde el inversionista observa, analiza, diagnostica que hay un problema político dentro de la matriz política que puede decantar en un problema económico que por lo general se traduce ya desde la economía real. Sí, hay un paralelo o un paralelismo en la economía monetaria, pero existe también un paralelismo en la economía real, ¿no? Que es básicamente el componente fiscal y que es el componente que más afecta al bolsillo del americano, del estadounidense de a pie. Es el componente que afecta más las billeteras del estadounidense de a pie. ¿Por qué? Porque tienes menores servicios, porque a través de menores servicios y no se pagan a los funcionarios, a los cargos públicos, a los empleados públicos, entonces tienes trenes deteriorados, tienes vías deterioradas, y eso en la medida que vaya avanzando el tiempo puede generar un malestar económico y no un bienestar económico. Si tenías proyectos para construir rampas, estoy inventando, no estoy pensando en voz alta, rampas para personas con habilidades especiales, esos proyectos se pueden truncar y ya no se va a construir esas rampas y los que van en sillas de ruedas simplemente se encuentran en una situación desastrosa, muy vulnerable. Si nos vamos de las rampas a algo más grande como carreteras, como trenes, como buses, como transporte público, como vivienda, programas de vivienda. En un país, Estados Unidos, que acusa un déficit de vivienda y políticas de vivienda digna brutales, donde el homeless, es decir, el sin vivienda, es prácticamente el que más se puede observar si te vas a estados tan grandes como California, donde los homeless son prácticamente el pan de cada día, ¿no? Lo segundo, los inversionistas se refugian en activos seguros como el oro o los bonos del tesoro o como nos decía AB en el petróleo, ¿no? Y esto a corto plazo y por el tema del costo de oportunidad que es bajo. Claro, el oro no me paga interés, pero mantener un lingote en oro en términos de costo de oportunidad es mucho más bajo que comprar Google, o mucho más bajo que comprar Nvidia, o mucho más bajo que comprar Meta, o mucho más bajo que comprar, en fin, Walmart, ¿no? Ya si hablamos de economía real, ¿no? Y no hablamos de tecnológicas. Entonces, los inversionistas se refugian en activos seguros, en activos donde el oro, por ejemplo, que ahorita ya está rompiendo cotas psicológicas sobre los 3.860, $3.880 la onza Troy, esto puede decantar, carajo, en unos $4.000. El oro es imparable, es el puto amo en este 2025, ¿no? A ver, Renzo, antes de continuar, buena la entrevista con Curwen, ojalá se anime a dictar clases en la PUC. Bueno, sí, una época estuve en Centrum, no en pregrado, pero en posgrado. Hay que hablar con ellos, Renzo, hay que hablar con ellos, aunque bueno, la PUC. A ver, una confesión. Te hago una confesión a la gente que me está viendo. Ah, por si acaso, yo dije que iba a mandar una señal, esta es la señal. Así es, esta es la señal. Eso es lo que dije, esa es la señal. ¿Ya? Espero que espero que haya llegado la señal. La verdad es que yo nunca, en la Católica nunca me sentí bien. Nunca fue mi ecosistema, nunca fui, digamos, siempre fui un paria en la Católica, ¿no? Renzo. Y la Católica a mí me costó mucho trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ambiente académico de la Católica es un ambiente muy cargado, ¿no? Es un ambiente muy denso, es un ambiente además muy tóxico. Y yo no me sentía muy bien, y en sociales menos todavía, menos. Así que no gracias, no gracias.
A mí me encanta, por ejemplo, me encantaría enseñar en una universidad jesuita, ¿no? Que es la Antonio Ruiz de Montoya, o en la otra universidad que no es era jesuita, o creo que todavía los jesuitas siguen teniendo ahí un sillón en el directorio o en el consejo académico, que es la Pacífico, ¿no? Me encantaría. Pero la católica, a mí nunca me hallé, ¿no? Nunca me encontré en la católica, digamos, ¿no? Me era difícil, ¿no? Me fue muy difícil y muy frustrante, además, ¿no? Y además tenía motivos personales para hacerlo, ¿no? Así que, no, thank you. Gracias, Curven. Siempre es un cae la risa hablar con Curven. Lo quiero mucho a mi sobrino Víctor. Así que, no, sobrino de cariño, ¿no? No tenemos relación, pero lo quiero mucho, la verdad. Es un chico que, que ha madurado mucho y ha madurado bien, ¿no? Sofi nos dice, buenas noches, Sofi. Hola, Sofi, con dibujito y todo, con emoticón y todo. Hola, Sofi. Un gusto tenerte acá. ¿No? A ver, dice, el sol será el nuevo oro. ¡Ah! Se ríe, jajaja. Ja, ja. No, el sol es una monedita más, querida, no, querido, no sé quién es, no sé qué género, no sé si eres querido, querida o queride. No, el sol no es una moneda fuerte, no es una moneda fuerte por una razón elemental, mi querido AB, o mi querida AB. Nosotros somos una puta economía primario exportadora, no somos más que eso. Somos exportadores de pedritas. No somos ni México ni Brasil. No somos ni el real ni el peso mexicano respectivamente. ¿Ok? Entonces, todos los que hablan del supersol, ubíquense. Está bien que sea una moneda estable porque tenemos reservas internacionales, porque tenemos una deuda controlada. Gracias, Julio Velarde, eres un capo. Me quito el sombrero, me pongo de pie, Julio Velarde. Me pongo de pie. Gracias, en verdad, muchas gracias, Julio Velarde, pero la verdad es que el sol también tiene un componente de sobreoferta que no necesariamente es legal, AB. Tenemos minería informal, tenemos tala ilegal, tenemos minería ilegal, tenemos tala ilegal, perdón, dije minería informal. No hay que criminalizar a los informales necesariamente, ¿no? Salvo excepciones. Bueno, decía que tenemos minería ilegal, ahí entran dólares, teníamos tala ilegal, entran dólares, y tenemos narcotráfico, ahí entran dólares. Entonces, esa sobreoferta, ya, mi querida AB, ¿no? También es, digamos, ayuda pues a mantenerse cierto cruce dólar versus sol o sol versus dólar medianamente estable. O sea que, claro, hay que reconocer la chamba de Julio Velarde, desde luego que sí, evidentemente tenemos que reconocer la chamba de Julio Velarde y evidentemente tendríamos que ser muy mezquinos, por no decir idiotas, ¿no? No reconocer esos logros, ¿no? Y decir que, y no reconocer que el Banco Central de Reserva, me vuelvo a poner de pie, es la única institución probablemente, si me apuran pueden ser 2 o 3 más, pero es la única institución que mantiene profesionalismo, que mantiene seriedad y que mantiene meritocracia en una situación donde las instituciones en este país son una cagada, un desastre, ¿ya? Un desastre. Pero también hay que reconocer que la sobreoferta que viene de las economías ilegales también influyen evidentemente en el tema del dólar, ¿no? Giovanni, ¿qué nos dices? Estudio finanzas en la PUC. Este es mi primer año invirtiendo en el S&P 500. Trato de buscar la mayor información posible. Mira, yo creo que te di dos datos, Giovanni, ¿no? Dos datos que me parecen importantes y que muy poca gente lo sabe, ¿no? El S&P 500 no solamente es el VIP del Dow Jones Industrial, no solamente es el VIP de la Bolsa de Nueva York. El S&P 500 tiene otra ventaja, ¿no? Que no la tiene, por ejemplo, el Nasdaq. Anota, Renzo. El S&P 500 también incorpora acciones del Nasdaq. Ahí también puedes encontrar Nvidia, ahí también puedes encontrar Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, etc. Entonces, el S&P 500 no solamente reúne lo mejor, sino que también es muy diversificado, ¿no? Ahora, para quienes les gusta la diversificación, porque si estás, digamos, tradeando en el S&P 500, bueno, quédate ahí, no diversifiques, o sea, no te metas en otras cosas, ¿no? No te metas en oro, no te metas en divisas, qué sé yo. Quédate ahí, concentra, es un consejo, no lo tomes
es un consejo, me tomo la libertad, en todo caso, quédate ahí, ¿no? Y disciplina, dedícale 1 o 2 horitas al día al SIP, ¿no? Lee muchos comentarios, lee muchos análisis, lee muchas noticias, Renzo, ¿no? Y noticias que no necesariamente tengan que ver directamente con el mundo de las finanzas. Lee lo que está pasando en la Reserva Federal, lee el chongazo político que hay dentro de la olla de grillos, que es la Reserva Federal, que todos los días tiene que lidiar con quién. Ay, acá te lo enseño, compadre. Todos los días tiene que lidiar con este personaje. Entonces, mi consejo es que te quedes ahí, trata de no diversificar mucho, aunque tus profesores me van a matar probablemente, ¿ya? Pero quédate ahí, no solamente por un tema de sentido común, sino por un tema de tiempo. No tienes tiempo, pues, o sea, ¿cómo vas a tradear SIP? ¿Cómo vas a tradear con divisas? ¿Cómo vas a tradear con oro? O sea, quédate ahí nomás, compadre, que le dediques 1 o 2 horas al día suficiente. Además, otro consejo importante, y lo más probable es que tus profesores me vuelvan a pegar. Renzo, no te vas a hacer rico. Así de frente te lo digo, así, parado y sin polo. No te vas a hacer millonario, ¿ya? Pero sí vas a aprender mucho de trading y de finanzas. Y te felicito porque primero estás preguntando y eso es muy saludable. Hay gente que se mete en trading y no preguntan ni michi porque les da o vergüenza o porque se creen lo máximo o lo peor, creen en vendehumos. Y acá en Cuaderno de Economía no somos vendehumos. Tanto así que te acabo de decir que no te vas a hacer rico. Y no es por desanimarte, al contrario, es para animarte a que sigas o continúes, ¿no es cierto?, invirtiendo, ¿no? Felicidades, Renzo. Muchas gracias de nuevo por comentar. Bien, entonces decíamos que, ok, el dólar, si bien es cierto, tienes activos refugios, ¿no? Estos refugios, evidentemente, como cualquier refugio, ¿no? Como su nombre bien lo indica, es temporal, es un refugio temporal, ¿no? Y el dólar de los Estados Unidos, Renzo, escucha lo que voy a decir, este bullet es para ti, ¿no? El dólar de los Estados Unidos, sí, siempre hay que decir un paréntesis, siempre hay que decir dólar de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay dólar canadiense y hay dólar australiano y hay otros 2 o 3 dólares más, ¿ok? O sea que tú, periodista económico que mal escribes en los dos únicos medios económicos, siempre di dólar estadounidense. No te cuesta nada, escribe un poquito más, ¿ya? Tú, periodista que me estás leyendo. Ya, cierro ese paréntesis. Bueno, el dólar de los Estados Unidos puede fortalecerse en el corto plazo. ¿Por qué? Por el efecto refugio, entre comillas, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que si bien es cierto, puede perder la fuerza, nunca voy a decir dólar débil, puede perder la fuerza si la crisis se prolonga y se amenaza, además, al dólar de los Estados Unidos con el tema de la deuda, ¿no es cierto? Esto puede contrapesar, ¿no es cierto?, esa fortaleza, ¿no? Entonces, en conclusión, el dólar se va a mantener estable, ¿no? Claro, en Perú, como tenemos lluvia de dólares, ¿no es cierto?, el tipo de cambio también va a mantenerse estable, pero ya sabemos los motivos. Ya los acabo de decir. Respeto mucho a Julio Velarde, pero hay que decir las cosas como son. Si tenemos un entrecomillado super sol, es porque tenemos super minería ilegal y super narcotráfico. Así que no me jodan, ya, no me jodan. Cuarto, la volatilidad Wall Street de los mercados bursátiles en general, ¿no es cierto?, se puede trasladar a bolsas europeas, a bolsas asiáticas e incluso a bolsas regionales. Y cuando hablo de bolsas regionales, en realidad hablo de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Bolsa de Sao Paulo, ¿no? Porque el resto son mercados chiquitos, ¿no? Son mercados que son una cagadita, ¿no? Entonces, pongámonos serios, ¿no? En ese sentido, ¿no? Renzo nos dice, esto ya lo había dicho, perdón, pensé que me había comentado más. Bien, en todo caso, Renzo, si quieres, ¿no? Si quieres, me puedes escribir acá, espérame un ratito, acá, ahí está. Ahí está Renzo, para que puedas escribirme cualquier consulta que tengas. Yo encantadísimo de la vida, ¿no? De, en la medida de lo posible, pues, ayudarte, apoyarte, ¿no? Son $280 la hora, no, mentira. No. Bueno, ahí tienes mis datos, Renzo, ¿no? Ahí tienes los datos, igual IB,
¿no? O AB, ¿no? Ahí tienen mis datos, ¿no? Aquí nos dice, muchas gracias, no hago trading. Qué bueno. Ya, busco inversión a largo plazo con base de 40, ya tranquilo, tampoco no nos digas todo la gallina de huevo de oro. Ya, bueno, hago inversión y aportes mensuales de tanto, pero también estoy evaluando otros ETF y acciones individuales. Sí, el ETF es bueno porque democratiza la inversión, ¿no es cierto? Democratiza la inversión. Búscate ETF en oro. No, mejor no. Nunca voy a decir que te busques ETF en oro. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Nunca voy a decir, nunca va a salir de mis labios que te busques ETF en oro. Ya, pero lo he dicho, Renzo. En todo caso, ahí tienes mis datos, ¿no? Cuando quieras, por favor, eh, este, cuando quieras, me escribes, me consultas y coordinamos, ¿no es cierto? Sofi, ¿qué pasó? Nos dijiste buenas noches y ya, listo. ¿Qué pasó? ¿Te asustó el señor de acá? Sacamos al señor de acá, ¿no? Y lo sacamos, pues ya. Lo sacamos. Vamos a poner otra foto, Sofi, para que no te asustes, ¿ya? Vamos a poner otras fotos, ¿ya? A ver, ¿qué fotos ponemos? A ver, ¿qué fotos ponemos? ¡Ay! Galán otoñal. Ay, galán otoñal, fuera acá hoy. Sale acá. Ya pues, Sofi, anímate, conversa con nosotros, ¿ya? Bueno, sigo aquí, ahí está Sofi, qué bueno. Hola, Sofi, sí, estoy escuchando. Qué bueno, Sofi, qué bueno. Espero que no te duermas. En todo caso, te podemos ahorrar un Valium o te podemos ahorrar un clonazepam, ¿no? Que es también objetivo de este podcast, ¿no? Ahorrar en psicotrópicos, ¿no? A ver, recesión, dice, a ver, recesión. Eso parece punk, recesión. Demoler. ¿Sabían que los saicos fueron pioneros en el punk o no sabían? ¿Ah? Claro que sí, acá en Perú se inventó el punk, señores. Nada que por aquí los saicos inventaron el punk. Demoler, recesión, dice, ¿no? A ver, Renzo Giovanni, ¿qué implicancia tendría que el dólar de los Estados Unidos siga bajando en Perú, por ejemplo, que llegue a 3.20? Bueno, simplemente que se reestructuran los portafolios, se revalorizan los portafolios de inversión de bancos, fondos, firmas gestoras de activos, y esto evidentemente puede, pues, evidentemente afectar, ¿no es cierto?, sobre todo a exportadores, ¿no es cierto?, y más bien eso contrapesaría por el lado de los importadores, ¿no?, que pueden ser beneficiados. En cuyo caso, y para responder directamente tu pregunta, el efecto sería inocuo, mi querido Renzo Giovanni. ¿No? Sería inocuo, ¿no? Por un lado sí, conviene a exportadores, pero por otro lado compensa o diluye ese efecto, ¿no? Mejor dicho, afecta a exportadores, pero por otro lado diluye ese efecto, ese nivel de afectación por el lado de los importadores, ¿no? Entonces ahí creo que hay una buena explicación. Buenas noches, Carlos Eduardo, pseudo tocayo. ¿Qué actuales opciones de inversión puedes recomendarnos? ¿Cómo se acceden a ellas? A ver, Carlos Eduardo, no puedo yo recomendar, digamos, opciones de inversión, ¿no? Tendría que saber cuáles son, como le dije a Renzo, cuáles son tus expectativas a corto, a largo plazo. Creo que es lo más profesional, ¿no? Hacerlo así, ¿no? No puedo recomendar, no puedo sugerir. Tendría que ver, observar, diagnosticar cuáles son tus perspectivas a corto plazo, pero sí te puedo decir lo siguiente, me gusta mucho el oro. El oro me gusta mucho y el oro es asequible a través de, por ejemplo, de ETFs, ¿no? O certificados, ¿no? O comprando directamente el metal, ¿no? Me gusta mucho el oro, ¿no? Me gusta mucho el euro, Fondos mutuos, fondos de fondos, también me gustan. Me gusta mucho también ETFs colgados a índices bursátiles, como por ejemplo el S&P 500, ¿no? Me gusta mucho ese tipo de instrumentos, Carlos Eduardo, ¿no? Pero de ahí a que te los recomiende, ya hay una distancia un poquito grande, ¿no? El oro todavía es comprable,
Carlos Eduardo, o sea, a pesar de sus 3.880 o un poquito menos, $3.860 la onza Troy, Carlos Eduardo, el oro todavía sigue siendo atractivo para compra, para adquisición. No compra fuerte, pero sí adquisición, o por lo menos mantenerte neutral, ¿no? Coqueteando con el oro, ¿no? Yo creo que por ahí también puede ir la cosa, ¿no? Pero como te digo, esto va a estar en función a tus expectativas tanto de corto como de largo plazo, ¿no? Pero sí te puedo decir lo que a mí me gusta, ¿no? No sé si dije euro, creo que dije euro, el euro me gusta, para mí el euro es una moneda muy atractiva, el euro todavía a $1.17, todavía sigue siendo una moneda atractiva y todavía sigue siendo una moneda que registra un espacio muy interesante para poder negociar, ¿no? Así que ahí tienes, Carlos Eduardo, espero haberte ayudado, espero haber sido de ayuda dentro de tus expectativas, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. A ver, Renzo Giovanni, ¿usted ve rentable sacar el CFA? ¿Hay una diferencia en los sueldos? A ver, mira, eso igualmente puede ser, digamos, un arma de doble filo, ¿no es cierto? Un arma de doble filo porque, a ver, siempre es saludable tener un brevete para conducir un auto o un vehículo, ¿no? Pero también este vehículo, si lo conduces mal, puede ser un arma que puede matar a la gente, ¿no? Claro, no es que sea un arma, no es que un vehículo esté diseñado para matar gente, ¿no? Pero un SVA también puede ser, digamos, si es mal utilizado, ¿no? Puede también generar disrupciones en los mercados, ¿no? Pero sí, yo soy de los que cree en que debe haber regulación, en que debe haber formalidad, ¿no es cierto? Yo creo que sí, siempre es bueno, ¿no? Por ese lado, ¿no? Yo creo que eh, la corrección los mercados viene justamente de la regulación, ¿no? Acá nos dice Gabo Alegre, los economistas no pueden recomendar, ¿por qué? No es que no podamos recomendar, Gabo, determinadas inversiones. De hecho, los economistas lo hacemos, ¿no? Lo hacemos en bancos, fondos abiertos, fondos cerrados, firmas gestoras de activos. Lo que sucede es que cuando una persona, de manera alegre, ¿no? Nos pregunta, oye, ¿qué cosa es bueno para invertir ahorita? Yo tendría que, a ver, es como que un médico venga, o sea, un médico, alguien lo para en la calle y le diga, doctor, me duele el costado. No, me dejo entender, ¿no? O sea, doctor, me duele el costado. ¿Qué hace el médico? ¿Qué puede hacer el médico? Puta, te duele el costado, weón, puta. ¿Qué puedo hacer? Tómate un paracetamol, un ibuprofeno, no sé. ¿Qué te va a decir el médico? Pásate por mi consultorio a tal hora, saca cita, ¿no? Y ahí te diagnostico, ahí te observo, o sea, uso el método científico, ¿no? Te diagnostico, decía, te observo, reflexiono en torno a tu dolencia, te saco análisis, ¿no? Y veo, pues, que realmente es lo que tienes y por qué coño te duele el costado. Y ahí recién, incluso hasta puedo consultarle a otros médicos en una junta médica, es decir, tengo este paciente, Gabo Alegre, que le duele el costado, ¿no? Pero hemos sacado la radiografía, las tomografías, el análisis de sangre, el análisis de caca, el análisis de pichi, y hemos concluido de que, bueno, tienes tal mal, ¿no? El mal del beriberi, ¿ya? ¿Qué es bueno para el beriberi? Bueno, tal el medicamento Mitrolón Forte. Perdón, perdón, ya. El medicamento Forte, ¿ya? Hay que darle eso. Entonces, es un proceso, Gabo, ¿no? Es un proceso o sea, y si el médico te encuentra en medio de un parque y el médico está cruzando el parque, está paseando su perrito chihuahua, y tú le dices, me duele el costado, ¿qué te va a decir el médico? Pues, puta, anda a mi consultorio, compadre, ¿no? Entonces, creo que esa es una manera profesional y correcta, ¿no? De los economistas cuando nos enfrentamos a preguntas tales como ¿en qué puedo invertir? Pero, sin embargo, eso no quita de que como economista, hablando en primera persona, te puedo decir qué es lo que me gusta, ¿no? Del mundo de las inversiones, ¿no? Pero a mí, a Eduardo Recoba Martínez Dulanto,
¿ya? A mí, ¿qué es lo que me gusta como persona? Y lo puedo compartir contigo porque yo no soy mezquino, ¿no? Porque eso de que, ay, no, yo me guardo lo que me gusta, no, eso no va conmigo, ¿no? Oye, ¿dónde te compraste tu saco? Ah, en una tienda. No, huevón, me lo compré en la tienda tal, en el segundo piso tal. Yo soy así, a mí me gusta decir las cosas, ¿no? Entonces, eso no quita, ¿no, Gabo? Pero es un tema ético también, ¿no? Es un tema que creo que tiene que ver con deontología profesional también, ¿no? Así nomás no podemos recomendar, ¿no? Espero haber respondido, ¿no? Renzo nos dice, he visto comentarios que dicen que usan la alarma de recesión para crear pánico y que las personas vendan sus acciones baratas. ¿Qué tan? Es muy cierto y tiene mucho sentido, Renzo. No olvidemos que las noticias financieras, ¿no? Pueden ser, o las variables financieras, para no decir noticias financieras, ¿no? Pueden ser armas de destrucción masiva financiera. Yo fui muy criticado, por ejemplo, en el año 2021, sobre todo por mesas de dinero, ¿no? Cuando yo hablé del club del dólar, ¿no? De cómo se habían reunido una serie de tesoreros, ¿no? Para generar pánico alrededor del dólar, ¿no? Allá por el año 2021, segunda vuelta, Pedro Castillo versus Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿no? Voy a poner el título del programa porque estoy hablando de todo menos del programa, carajo. ¿Ya? Aunque sea que es el título, pues, ¿no? Entonces, yo sí creo que ese club del dólar, y yo lo dije en un podcast que tenía por esos años en La Mula, yo dije que sí, el club del dólar estaba tomando posiciones largas sobre ¿no? Sobre el dólar estadounidense, ¿no? Y eso qué significaba comprar caro, para vender aún más caro, ¿no? Y esto, evidentemente, para generar pánico, para generar zozobra, para generar miedo. Y esto lo podemos comprobar muy bien si entramos al Security Exchange Commission y ver ahí al grupo financiero peruano, a un grupo financiero peruano, y ver ahí y constatar y confirmar lo que yo dije en ese podcast, donde las mesas de dinero de los bancos me putearon horrible, ¿no? Prácticamente, es más, una de esas mesas a la que yo asesoraba, ¿ya? Simplemente ya no quiso renovar conmigo. Y la gente de esa mesa le decía al tesorero, no lo contrates, no lo vuelvas a contratar. Ya pues, entonces, sí, Renzo, las noticias, las variables financieras, desgraciadamente, como en el caso del año 2021, porque todo, ay, qué miedo, Pedro Castillo, el comunismo, me van a quitar mi celular que pago a cuotas. Mira, acá, oye, ya, me chupa un huevazo. Ya, entonces, creo que ahí sí tienes un punto. Efectivamente, hay mucho, no solamente vende humo, sino vende pánico, ¿no? Yo recuerdo hace un mes, cuando el oro estaba por los $3,400 la onza Troy, hubo un grupo financiero que sacó la noticia siguiente, de que el dólar en un mes, o sea, en el cuarto trimestre del año, es decir, en el actual trimestre del año, iba a estar a $2,800. Así de pendejos son. ¿Por qué? Porque evidentemente este grupo quería presionar y le pagó a una pseudo plataforma de noticias financieras para difundir ese bulo, para difundir ese pánico, para difundir ese chisme, porque no había ni razones técnicas ni razones fundamentales para indicar que el oro iba a bajar el umbral de los $3,000 la onza Troy. No había, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las noticias financieras, porque detrás de las noticias financieras hay muchos intereses. Por eso es que el periodismo financiero es tan jodido. Por eso es que al periodismo financiero le cuesta mucho ser independiente. Por eso es que yo tengo mi podcast, porque no le debo nada a nadie. A mí una AFP no me regala ni siquiera un tomatodo. A mí un banco no me regala ni siquiera un puto gorro. ¿Mm? A mí una firma gestora de activos no me regala, no sé, un polo, ¿ya? A mí una instancia pública, una oficina pública,
no me paga honorarios para decir que sus bonos emitidos están bien, ¿no? Y son correctos y los podemos vender. No, yo por eso tengo mi podcast. No le doy nada a nadie, tengo mi plata, tengo mi propia plata, así que estoy tranquilo. ¿Ok? Gabo Alegre, profe, me dice, gracias por lo de profe. No, en serio, eso de profe. Ustedes saben que en Alemania es un título académico, el ser profe, ¿no? ¿Está bien? O sea, es casi como ser doctor, ¿no? Es un doctorado, ¿no? Profe, ¿cree usted que la ventaja comparativa, la especialización, es una excusa para que Perú solo sea primario exportador y no haga productos con valor como computadoras? Yo creo que Perú debe registrar ese salto, ¿no? De ser una economía primario exportadora a ser una economía industrializada. Yo sí creo en la industrialización de Perú, ¿no? De hecho, Piero Gessi, exministro de la Producción, propuso lo que tú estás en este momento generando como iniciativa, Gabo Alegre, a través de las mesas multisectoriales de diversificación productiva. Todo eso se lo echó abajo un ministro que creo que no está habido porque se metió en el chongo de Kenji Fujimori, de libertar al papá, etcétera, y creo que no está habido, ¿no? Un ministro muy, muy bajo en todo sentido, ¿no? Entonces, yo sí creo en la industrialización y creo que se deberían retomar las mesas de diversificación productiva, ¿no? Y creo que debería retomar ese trabajo que Piero Gessi lo inició en el Ministerio de la Producción ya hace más de 10 años, ¿no? Ya hace una década, ¿no? Gracias, Gabo, por tu intervención. La verdad que sí, la verdad que sí. A ver, Ave nos dice, ¿consideras que en caso de recesión el dólar / liquidez sería el mejor refugio? No, yo considero que el mejor refugio, y es una opinión mía nuevamente, es lo que yo creo, es el oro, ¿no? El oro, ¿no? El dólar sí es refugio, siempre va a ser refugio, ¿no? Yo no creo en un dólar débil, ya lo dije, lo pregono, lo firmo con sangre y lo sello con mi anillo de sello de familia. Sí, yo creo que el oro es el mejor refugio de momento, ¿no? El dólar evidentemente también, pero creo que sobre el dólar está el oro, ¿no? Por un tema de costo-oportunidad, básicamente, como dije antes, ¿no? El costo de oportunidad de mantener un lingote ahorita es muy bajo, muy bajo. A ver, ¿sabe cómo es el mercado laboral financiero en Alemania? Me están saliendo muchos videos para emigrar allá. Alles klar, natürlich, aber ja, natürlich, mein Schatz. Ich spreche Deutsch auch. Ich glaube, die deutsche... no, a ver, yo lo que creo es que sí, pues, el mercado laboral en Alemania tiene uno o dos handicaps que puedes aprovechar, Renzo, ¿no? El primero es la horquilla etaria, ¿no? La edad, ¿no? Alemania es un país viejo, ¿no? Yo he estudiado ahí, evidentemente, por el alemán que me has escuchado, ¿no? Entonces, ja, natürlich, das ist eine alte Stadt, ¿no? Naturalmente es un mercado viejo, o sea, es un mercado laboral viejo. Hay mucho viejo en Alemania, ¿no? Y eso, evidentemente, es una ventaja comparativa, ¿no? Ese hándicap es una ventaja comparativa para trabajadores jóvenes, ¿no? Y me imagino que eres joven, ¿no? Lo otro es la especialización del mercado alemán, ¿no? Yo creo que cada vez más el mercado laboral alemán necesita especialistas, sobre todo en oficios, ¿no? En oficios, ¿no? No hay electricistas, no hay mucho electricista, no hay muchos, digamos, técnicos, ¿no? Y eso creo que también debe ser un gran rango de interés en el mercado alemán laboral, ¿no? Esa es mi opinión. Esa es al menos mi opinión. Otras opiniones, das ist andere Geschichte. Verstehst du? Alemán, alemán. A ver, Elizabeth Amador nos dice, ¿y cuándo sucedió eso que usted dice en el título del video? Ja, ja, ja. Bueno, ya está sucediendo, Elizabeth. Ya el shutdown. Gracias, Elizabeth, por hacernos regresar al tema de este podcast. Muchas gracias, Elizabeth.
lo máximo, Elizabeth. Ah, y mi saludo, ¿no? Mi saludo. Bueno, ya está sucediendo, de hecho ya sucedió esta semana, ¿no? O a fines de la semana pasada, donde el Congreso de los Estados Unidos le cerró el caño al, digamos, al desempeño o la trayectoria correcta de las oficinas públicas en los Estados Unidos. Entonces hablábamos, antes de este intermedio tan largo, del impacto directo en los mercados, ¿no? Entonces, Wall Street ha reaccionado con caídas, no muy graves, pero sí caídas, ¿no? Sectores sobre todo vinculados a gasto público son los que se han visto más afectados, tales como defensa, infraestructura, como dije hace un ratito, y tecnología, inteligencia artificial, evidentemente, con contratos federales son los más golpeados de momento, ¿no? Esto como impacto en los Estados Unidos. Después vamos a ver impacto en América Latina. El segundo bullet, en Estados Unidos la deuda soberana se va a encarecer, se va a hacer cara, ¿no es cierto? Y va a haber un mayor rendimiento exigido en bonos del tesoro, ¿no? El tercer bullet es el riesgo de las agencias calificadoras como Fitch, S&P, Moody's, que amenazan con rebajas, ajustes en la nota de deuda estadounidense como ocurrió en el 2011, ojo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la deuda estadounidense, ¿no? Y a propósito de ello, hay un cuadro, ¿no es cierto? Hay un cuadro que quiero enseñarles, ¿no? Justamente indicando, no sé si está por acá, acá está, indicando cuáles fueron los shutdown más, digamos, destacables, ¿no? De la jornada, ¿no? Te voy a sacar esto de Eduardo Recoba, experiencia y tanta cosa, ¿no? A ver, en este cuadro tienen, por ejemplo, lo que les decía hace un ratito, ¿no? A ver, voy a tratar de agrandarlo para que ustedes lo vean, voy a salir. Y bueno, es un cuadro que en realidad sí refleja lo que les decía o les contaba un ratito, ¿no? Si esto del cierre dura más de lo previsto, ahí sí, agárrate Catalina, porque se nos viene una recesión encima, ¿no? Fíjense, sobre todo en la parte inferior, ¿no? Barack Obama tuvo un cierre de casi 15 días, ¿no? Y eso fue entre el 2013, en octubre del 2013, ¿no? Luego Trump fue el que registró más cierres, 30 días, 35 días en realidad duró, ¿no? El cierre más largo, ¿no? De los shutdowns, ¿no? Y lo ven en la raya de abajo, en la parte inferior abajo, de abajo, ¿no? Y esto fue entre diciembre 22 del 18 a enero 25 del 19, ¿no? Entonces recordemos que eso significó bastante, bastante ruido político que decantó posteriormente en un ruido económico muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso, por favor, ¿no? Bien. Ahora sí, sigamos entonces. Latinoamérica, ¿qué pasa con Latinoamérica y el cierre de los Estados Unidos? ¿Qué pasa en general con los mercados emergentes, no? A ver, evidentemente existe el puto efecto contagio, ¿no? La caída de commodities como el cobre, como la soya o la soja, como dicen en Argentina. Está también el petróleo. Alguien me preguntó el petróleo, ¿no? Que son críticos para economías latinoamericanas, Perú, Chile, Brasil, México, etcétera, ¿no? Fuga de capitales, probablemente inversionistas retiran su dinero de mercados emergentes y lo mueven hacia activos más seguros refugios. ¿Alguien dijo oro? Sí, alguien dijo oro. ¿No? ¿Alguien dijo euro? Sí, alguien dijo euro. ¿No? Y la devaluación de las monedas, ¿no? El peso mexicano, el real brasilero, el sol peruano, pueden sufrir presiones cambiarias. Aquí sí hablo de monedas, de debilidad de monedas, ¿no? Pueden sufrir presiones cambiarias, ¿no? Y hay una pesadilla estratégica para los bancos centrales de América Latina, ¿no? Intervenir para sostener sus monedas o dejar simplemente que la volatilidad marque el ritmo, ¿no? Eso es importante. Alguien me preguntó de un dólar a 3.20. Bueno, aquí tienen la respuesta, ¿no? Esa pesadilla estratégica puede sobrepasar las expectativas que se tienen en estos momentos, por ejemplo, alrededor del sol del Perú, ¿no? Que se dice que es la moneda wow. Oigan, la moneda wow en Latinoamérica es el real brasilero, es el peso mexicano, que son economías enormes, fortísimas, sólidas, diversificadas, industrializadas. No es una moneda de un país que exporta cobre, no me jodan, ¿no?
Bueno, entonces, ya para ir terminando, ¿no? ¿Qué esperar en el corto y mediano plazo, ¿no? A ver, lo que decía hace un ratito a propósito de este cuadro, ¿no? Justamente este cuadro creo que va a responder eso, ¿no? Si el shutdown es breve, es cortito, no dura mucho, ¿no? Es pichicorto y es muy precoz. Un saludo a Mirko, a Adrián, un saludo a Sergio, ¿no? O sea, si el shutdown es pichicorto y es precoz, no, son amigos de años que tengo, ¿no? El impacto será breve, será moderado y la volatilidad será temporal. Pero si en el escenario donde se prolongue este shutdown, esto puede erosionar evidentemente la confianza global en Estados Unidos. Se encarece la deuda, afecta las proyecciones o golpea las proyecciones de crecimiento global a través de una debilidad estadística, porque el shutdown también afecta el conteo estadístico de la economía estadounidense y evidentemente incrementa el riesgo financiero en países emergentes y también incrementa el riesgo país en Estados Unidos, ¿no? Ya hablamos de las clasificadoras de riesgo, ¿no? Y para América Latina, ok, hay un golpe por el lado de las exportaciones, existe la posibilidad de una menor inversión extranjera directa, lo que nos golpearía mucho, en particular a Perú, ¿no? Y presión o bastante presión, diría yo, sobre las reservas internacionales, ¿no? Ahora, la pregunta del millón, ¿está Trump usando el cierre con fines políticos? Yo creo que sí, yo creo que acá este señor, ¿no es cierto? Este señor sí está utilizando esto del shutdown con fines políticos, ¿no? ¿Por qué? A ver, primero, la gestión de Trump, la administración Trump ha tomado medidas que parecen aprovecharse de este shutdown para avanzar en su agenda de negociación con el Congreso. Lo segundo, ordenó Trump, el presidente niño, el presidente infantil, el presidente párvulo, ordenó que agencias se preparen para despidos permanentes o planes de reducción de fuerza, dice, incluso más allá de los cierres temporales tradicionales. Eso lo dijo The Guardian el día de hoy, ¿no? Lo tercero, creemos que Trump está utilizando esto políticamente porque ha congelado fondos federales específicos y dirigidos para estados políticamente adversos, ¿ok? Nueva York, gobernado por demócratas, California, lo mismo, como parte de una política de no solamente de retaliation, sino también de enfrentamiento político, ¿ok? Lo otro, creemos los economistas que un shutdown, ¿no?, más largo puede interferir en un escenario ya más pesimista con la publicación de datos estadísticos, sobre todo por el lado del empleo y por el lado de la inflación. Y esto puede ser un muy gran golpe o un golpe muy duro contra la administración Trump. Entonces creo que Trump también está jugando por ese lado, ¿no? Evitar que salgan esos datos, ¿no es cierto? Y es que la Reserva Federal necesita esos datos para tomar decisiones. Y Trump está en una broncaza con la Reserva, con la Fed, ¿no? Desde hace meses, desde que inició su mandato, ¿no? Lo que va, evidentemente, a exacerbar aún más la incertidumbre. Eso ya lo indicó y lo dijo The Business Insider, ¿no? Lo último es que instituciones como Scoop, por ejemplo, ya están alertando de momento que la parálisis política, porque esto de shutdown es eso, es una parálisis, simplemente es un quedarse así como cuando te da un ACV. No, con todo respeto para los que le han dado, Dios no lo quiera, pues un ACV, ¿no? Pero lo indicado, ¿no? Lo que acabamos de indicar, Scoop ya dijo que, ojo, bandera roja con esta parálisis política que va a agravar el riesgo de una rebaja en la calificación crediticia de Estados Unidos. Esta noticia la dijo Reuters, ¿no? Por lo tanto, sí, existen indicios fuertes para que este cierre no sea simplemente un impasse presupuestario habitual, como ocurre todos los años. No, acá Trump, este ha sido el salvavidas de Trump. Este shutdown ha sido esa carta de Trump bajo la manga, ¿no? Es lo que le está ayudando a Trump y lo que lo va a ayudar a Trump a cerrar este 2025 con las justas, ¿no?
siendo esta una jugada de presión política con efectos evidentemente sobre la economía. O sea, este tipo de acá, el que ven acá, este anaranjado de acá, es tan hijo de su madre, ¿no? Que está sacrificando el futuro de miles de familias, ¿no? Porque, a ver, seamos sinceros, ¿cuántos empleados públicos hay en los Estados Unidos? ¿1 millón, 1,5 millones? Más, 5 millones. Bueno, Trump puede barrerse por lo menos a 800, ya lo hizo en el pasado, se barrió 800,000 en el pasado, ¿no? Y lo puede hacer tranquilamente actualmente lo puede hacer, ¿no es cierto? Ahora, la otra pregunta del millón, ¿habrá una nueva crisis financiera global? A ver, vamos a tratar de ser lo más discretos posibles, lo más, digamos, modulados para que no haya pánico, ¿no? A ver, posibles factores que nos pueden llevar a una crisis global, sistémica, financiera y global, ¿no? El primero es la extensión justamente del cierre, ¿no? Si esto se extiende a semanas o a meses, ¿no? Como hemos podido detectar en este cuadrito, ¿no? Si esto se extiende a semanas o meses, ¿no? El costo económico, tanto desde la economía real como desde la economía monetaria y bancaria, puede ser fuerte. Caída en el Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno o Gross Domestic Product, ¿no? El GDP. Menor consumo, retraso en inversiones, congelamiento de decisiones de gasto público, etc. ¿Esto puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Ya lo está advirtiendo Morningstar, Brookings, CBS News, etc. Lo segundo, la interrupción de datos macro, ¿no? Empleo, inflación, gasto público, etc., complica que los mercados inversores puedan valorar correctamente sus matrices de riesgo y sus oportunidades. Es decir, nos encontramos frente al peor panorama donde los inversores no tienen pintada la cancha, ¿no? Lo tercero es que el riesgo de rebaja de calificación de deuda de los Estados Unidos, si los incumplimientos o la falta de solvencia persisten, esto puede decantar en una situación o una senda o una trayectoria gravísima de la economía y sobre todo de la credibilidad y el riesgo de contraparte de los Treasury Bonds o los T-Bonds o los bonos del Tesoro. Ya hay señales de alerta. Scoop nuevamente advierte un impacto negativo sobre la nota crediticia de los Estados Unidos de acuerdo con datos de Reuters. Fuga de capitales en economías emergentes hacia activos considerados más seguros. Oro, euro, dólar también puede ser una señal de alerta, ¿no? Lo que puede provocar crisis en mercados latinoamericanos si el shock es más fuerte. Los shutdowns, por otro lado, y esto probablemente pueda compensar un poco lo que dije anteriormente, suelen tener efectos temporales y moderados. Así que esperemos que lo que hemos dibujado anteriormente no ocurra, ¿no? Bien, entonces ya para terminar, 1 hora y 13, gracias por estar ahí, ¿ya? A ver, conclusiones. El cierre del gobierno de los Estados Unidos no es solo una puñetera práctica, una puñetera maniobra donde el bloqueo político desde Washington es evidente, ¿no? También es un factor de riesgo para la economía mundial. La incertidumbre sacude mercados, por supuesto que sí, golpea commodities, desde luego, y debilita monedas en América Latina, claro que sí. Y como siempre, la gran pregunta es, ¿qué tan largo será este cierre y cuánto resistirá el sistema financiero global? ¿No? Sí, es razonable interpretar que la administración Trump, por otro lado, está usando este shutdown como herramienta política, como arma de destrucción política, justamente para imponer sus condiciones, para imponer su agenda y debilitar ciertas agendas, valga la redundancia, del Congreso, ¿no? Sobre todo ese sueño húmedo que tienen estos trumpistas con el tema de la agenda woke, ¿no? Que en verdad no sé no sé si exista, la verdad, ¿no? No garantiza por sí solo una crisis financiera global. Eso podría también moderar un poco el tono de este shutdown, ¿no? Pero crea un escenario, desde luego, donde el riesgo es elevado, especialmente si la paralización se extiende. Erosiona la confianza, de nuevo, claro que sí. Interrumpe el funcionamiento normal del mercado a través de la interrupción de estadísticas, por supuesto, y precipita también, nos lleva a una rebaja crediticia, ¿no? En todo caso, ya como cierre final,
¡pum! Se trata de un fuego controlado que podría encender incendios si no se contiene. Bien, eso es todo. Gracias por estar ahí, gracias por los comentarios. Hay un par de comentarios más. A ver, Renzo Giovanni dice, ¿por qué no se quedó allá? ¿No ganaría mucho más allá? Sí, yo estuve trabajando allá, pero el tema es que tenía que venir a Perú, ¿no? O sea, tampoco me voy a quedar en un país que no es mío, ¿no? A ver, además creo que, además hay algo importante, ¿no? Renzo, para trabajar en Alemania necesitas dos cosas, además de, necesitas evidentemente el alemán y también necesitas un contrato, ¿no? Entonces ya mi contrato se acabó y simplemente me vine acá a Perú, ¿no? A ver, Renzo, se dice, leí que el cierre de 35 días que hubo redujo el PBI en 0,1. Claro, lo golpeó. Gracias, 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 gracias. Completaste un poco la idea. Es algo para preocuparse desde luego, desde luego. Ya tienes un primer trimestre negativo, un segundo trimestre que, bueno, fue estadístico su salto. No sabemos cómo será el tercero y no sabemos cómo será el cuarto, pero con este shutdown, si se prolonga una semana más, el cuarto no va a ser tan bueno, ¿no? Tomando en cuenta que Estados Unidos es una economía muy grande, sí, es la más grande del planeta, ¿no? AB, ¿qué dice? AB, conclusión, vendo todo y me voy al Parque Kennedy a comprar bisutería de oro. Anotado, listo. No, nos vamos, AB. Nos vamos todos. Conclusión, vendo todo y olvídate, ya, listo. Tercera Guerra Mundial, quemamos las tarjetas de crédito, nos damos la gran vida, tacanga, todo, 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 ¿ya? Bueno, ya no hay tiempo para más, mucho, mucho. Saludito, saludito, saludito. Ahí está mi saludito, el saludito prometido. Ahí está el saludito prometido. Ahí está. Ok, bueno, muchas gracias a Renzo, muchas gracias a Gabo, muchas gracias a Sofi, ¿no? Que Sofi solamente se rió, pero bueno, nos acompañó. Muy bien, muy bien, muy bien. Linda la Sofi, ¿no? Gracias, Elizabeth Amador, Gabo Alegre, ¿no? AB, también AB. Está de nuevo, Sofía. Ja, 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 gracias. Ya, pues, la próxima examen, Sofía. La próxima te voy a tomar examen. Ya te fregaste. A ver, Gabo Alegre dice, ¿qué páginas, periódicos leer para estar al tanto de economía como usted o algo para comenzar? Ya, para empezar, no leas nada, nada de acá. ¿Ya? Me gusta mucho El Economista. En castellano me gusta mucho. Ay, mira la Sofi, ay, grita la Sofi. Ya, no leas nada de acá. Ya, me gusta, en América Latina me gusta Folia, de Brasil. No, me parece que es medio serio. El problema es que está en portugués, pero es fácil leerlo, no es tan complicado. Además, hay traductores. Me gusta mucho El Economista de México. Un gran saludo a Luis Miguel González, editor, director y editor del Economista de México. Me gusta mucho. Es medio derechón, sí, es medio derechón. O sea, es medio de derechas, pero no, más que nada es centro derecha. O sea, tampoco es, no es expreso, pues. O sea, esa abogada no sirve ni para envolver paltas, ¿no? Pero me gusta mucho El Economista de México. Me gusta mucho, a pesar de que no va con mi tendencia doctrinaria, de Wall Street Journal, me gusta Financial Times, me gusta mucho. Bloomberg se me cayó porque le hizo caso a un grupo financiero que quiso atacar al oro el mes pasado. Entonces Bloomberg, no, se me cayó Bloomberg. No, y bueno, The Economist, de cajón, lee The Economist, Business Week, me encanta Business Week, Der Spiegel, si puedes leer Der Spiegel en Alemania, también es bueno, Stern, también en Alemania, también es medianamente bueno, ¿no? Yo creo que ahí tienes un buen repositorio, ¿no? Mi querido Gabo Alegre. Bueno, ya no hay tiempo para más, ya no hay tiempo para más. Gracias Sofi. Mira, Sofi nos está regalando un dibujito de... Se nos viene la recesión, Sofi. ¿Qué vamos a hacer, Sofi? A ver, ¿qué cosas vas a hacer, Sofi, con la recesión? ¿Ah? También, igual, reventamos tarjeta de crédito, trago. ¿Ah? Bueno, ya, no hay tiempo para más, no hay tiempo para más. Me voy yendo. Gracias de nuevo a todos. Acá en el banner, acá me encuentran, ¿no es cierto? Ahí está mi correo electrónico, ahí está mi cuenta X, ¿no es cierto? Suscríbanse al canal, por favor. ¿Qué piensan ustedes? ¿Va a haber o no va a haber recesión en Estados Unidos? ¿Va a haber o no va a haber crisis mundial? Dejen sus comentarios en las cajitas, por favor. ¿Ya? Y
Si quieren contenido, díganle a sus papás grandes empresarios que si quieren contenido especializado, análisis globales, etcétera, ya saben dónde contactarme, ¿no? Ahí está mi correo, ¿no? Y eso. Acá está. A ver. Buenas noches a todos, dice Sofi. Ni modo, iré por trago. Acá dice, va por trago, Sofi. Sí, vamos, allá, el mundo se acaba. Ya, despelote total, despelote total. Bueno, listo. Simbolito, ahí va, simbolito, como siempre. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima semana, creo, sí, porque viernes no va a hacer podcast, así que nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, los quiero. Suscríbanse al canal, regálenme su atesorado like. Chao.